Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, hermanos. Señor, papá, te damos gracias que podemos reunirnos esta mañana, Señor. Te damos gracias que estas alabanzas pueden ser un cántico nuevo, Señor, porque tú nos redimiste, Señor. Tú nos has sacado de ese pozo profundo, Señor. En ti tenemos redención, tenemos una vida con propósito. No somos la misma persona que éramos antes, Dios, y estamos tan agradecidos, Señor, que esta mañana podemos alabarte con un corazón agradecido, Señor. Si estamos en la montaña o en el valle profundo, Señor, tú eres el mismo Dios y tú no cambias, Señor. Y te pido esta mañana, mi Dios, que nos animes a través de la enseñanza de tu palabra. Y te pido, mi Dios, que me des a mí las palabras para poder exponer tu escritura y que tu pueblo sea animado, que tu pueblo sea instruido, edificado y que salgamos de este cuarto cambiados, mi Dios. Hazlo, Señor, por tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. Un breve anuncio, hermanos, antes de que empecemos el estudio. Tienen el coro de los niños, va a estar en este cuarto a las 12:45. Entonces, si por favor podemos salir de la capilla a más tardar a las 12:35 para darle tiempo a todas las familias que van a estar entrando aquí. Vamos a seguir otra vez, estamos en Romanos hoy, Romanos capítulo 12, y vamos a ver desde el versículo 3 y solamente vamos a llegar hasta el 6 esta mañana. El título que le daba este mensaje es Dones Espirituales, parte número 2, el cuerpo sano. Entonces vamos a seguir el estudio en los dones espirituales después del Viernes Santo y el domingo de Pascua. Y otra vez, si es primera vez o primeras veces que ustedes han estado aquí con nosotros, los invitamos que sean parte de nuestra comunidad este próximo viernes que vamos a tener nuestro convivio. Es una buena oportunidad para conocer a nueva gente y poder ser parte de la comunidad, de la familia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3 hasta el 6. El propósito del apóstol Pablo en esta porción de la escritura es promover la unidad entre los cristianos, inspirando una actitud de humildad y respeto hacia los demás, específicamente en lo que viene siendo la posesión y el uso de los dones espirituales. Miren lo que dice la escritura en respecto a los dones en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Nos dice Pablo: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. En otras palabras, esto es algo que debemos entender como el pueblo de Dios. Y quiero afirmar esto otra vez. Si se acuerdan, la semana pasada construimos la base de lo que vienen siendo las diferentes posiciones en la iglesia y lo más importante en la vida del creyente. Lo más importante en la vida del creyente, todos estaríamos de acuerdo, es la gran comisión. Es que cada uno de nosotros salga de este cuarto siendo discipulados a través de la instrucción y la predicación de la palabra de Dios para salir allá afuera, para predicar el evangelio y para ser discípulos. Y mis hermanos, eso siempre ha sido lo principal y siempre lo será. Pero para apoyar esto, Dios ha equipado a sus hijos con ciertos dones. Y bueno, quizás alguien pregunte, ¿por qué necesitamos dones espirituales? Antes de que una persona vea el valor en algo, necesitamos entender el por qué.
Los dones espirituales, la Escritura nos enseña que son principalmente para la edificación de la iglesia. En otras palabras, cristianos edificando a otros cristianos. Y la Escritura nos afirma que el Espíritu Santo da dones con el fin de capacitar a la iglesia para la misión de Dios. Ahora quiero decir esto también sobre este tema. Este mensaje, hermanos, no es para hacerte sentir mal esta mañana si tú no estás usando tus dones. El propósito de este mensaje es para animarte a entrar en el llamado que Dios tiene para tu vida. Porque cada uno de ustedes, mis amados hermanos, fue hecho por Dios con un propósito específico en la iglesia. ¿A cuántos aquí les gusta la naturaleza? ¿Podemos ver la imagen, por favor? La primera imagen. Bueno, pues ¿a cuántos aquí les gusta la naturaleza? A ver si tenemos la imagen para poder darles la ilustración. El punto era imaginarse si, ok, aquí está. Qué belleza, ¿no? Qué precioso es. A mí me encanta ir a acampar al bosque. Y de verdad que es algo tan especial cuando uno sale afuera y se aparta de la ciudad, se aparta del trabajo, se aparta del celular y uno puede disfrutar de la belleza de Dios, la creación de Dios. Y uno dice, wow, qué magnífico Dios cuando creó estas cosas. Y uno piensa, quizás esto sea la obra maestra de Dios. Y aunque es algo muy bello, la Escritura no nos dice que eso es la obra maestra de Dios. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos, hablando de cada uno de ustedes, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y quiero que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, sepa esta mañana que cada uno de ustedes que se llaman cristianos, ustedes son la obra maestra de Dios. Y Dios no cometió ningún error cuando Dios los creó a ustedes. Y creo que alguien esta mañana necesita oír eso. Dios no cometió ningún error en la manera en que te creó. Y cada uno de nosotros aquí como hijos de Dios somos individuales, no somos todos iguales, amén. Cada uno tiene su propia personalidad, cada uno tiene su propio don. Dios nos ha diseñado de esta manera, somos diferentes, pero nos unimos con el mismo propósito para obrar y hacer las cosas que Dios ha preparado, nos dice ahí, para nosotros tiempo atrás. Entonces, ¿qué significa eso? Pues mis hermanos, también quiero decir esto, porque de verdad que esta es un área donde el enemigo le gusta paralizarnos. Es fácil como cristiano enfocarnos en todas nuestras fallas o enfocarnos en las cosas que no tenemos y mirar a otras personas y compararnos con ellos. Pero Dios no te ha llamado a ser como la persona que está junto a ti. Dios te ha llamado a ser exactamente quien eres tú ante Dios y nadie más. Entonces el cristiano que empieza a entender eso es el cristiano que dice, Dios, estoy aquí esta mañana y voy a usar lo que tú me has dado, los dones que tú has puesto en mi vida para tu honra y para tu gloria. Acabamos de estudiar en el Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, la exhortación de Pablo donde nos dijo que debemos entregarnos, ¿se acuerdan? Completamente de cuerpo, de mente y de alma al servicio de Dios. Y la Escritura afirmaba que cada uno de nosotros lo que hacemos diariamente es que somos un sacrificio, que debemos ser un sacrificio vivo y santo a Jehová. En otras palabras, debemos permitir diariamente que el Señor nos use a nosotros como un instrumento para su honra y para su gloria. Una vida rendida al Señor, una vida vivida bajo la autoridad de la Escritura. Una vida de una persona que entiende que lo único que le ofrece a Dios es un cuerpo, es un santuario y el Espíritu Santo empieza a operar a través de cada uno de nosotros.
Ahora, mis hermanos, edificando sobre esa base, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Miren lo que dice Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces vamos a mirar el versículo 3 por un momento. Y el primer punto que quiero darles aquí, mis hermanos, es que el fundamento de todo nuestro servicio al pueblo de Dios es la humildad. Y recuerden esto, la verdadera humildad en la vida del cristiano se expresa en la vida que busca traer gloria y honor a Dios. Es la vida que vive con un enfoque de ayudarle a la gente. Otra vez voy a leer el versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me gusta cómo la Escritura explica esto en la traducción lengua actual. Esto es lo que nos dice. Les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y alguien dijo esto, lo dijo de esta manera: no eres tan bueno como lo crees, pero tampoco eres tan malo como lo crees. Amén. En el contexto del versículo 3, en este pasaje, hermanos, estamos hablando de la humildad en nuestro servicio a Dios. En otras palabras, acuérdense, los dones operando en la iglesia y nosotros sirviéndonos unos a otros con las capacidades espirituales que Dios nos ha dado. Ahora, en nuestro servicio al cuerpo de Cristo, el orgullo toma raíz en nuestro corazón cuando nosotros tocamos la gloria que solo le pertenece a Dios. O cuando nosotros empezamos a pensar, a creer que somos alguien importante por nuestra posición, por la autoridad que tenemos o por la influencia que Dios nos ha dado. O quizás porque miramos todo lo que estamos haciendo en la iglesia, en el ministerio, las cosas que estamos haciendo para Dios, y decimos como el rey Nabucodonosor: mira lo que yo he edificado con la fuerza de mi poder. ¿Se acuerdan los que estamos haciendo el estudio en Daniel? ¿Qué pasó con el rey? Dios lo humilló. Dios lo humilló de gran manera, hasta que él reconoció que el Dios soberano es dueño de absolutamente todo. Y que nosotros como cristianos somos simplemente los administradores de las cosas de Dios. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Y por eso en este punto, hermanos, otra vez quiero afirmar que el enfoque de nuestro servicio, no importa cuál es tu posición, el enfoque del servicio siempre debe ser la responsabilidad que Dios nos da, no la posición y no la autoridad. Porque acuérdense que Jesús nos enseña en los evangelios que toda autoridad en el reino de Dios se da para servir, no para ser servido. Y podríamos decir que la madurez espiritual siempre se muestra en la vida de uno que está dispuesto a servir. Como dice el dicho antiguo, todos conocemos esto: donde Dios dirige, Dios provee. Y como sabemos que el Señor mismo nos ha llamado a servirnos unos a otros en amor, sabemos que Dios nos va a dar el poder para poder hacerlo bien. Ahora,
una parte esencial de ser un siervo humilde es poder reconocer nuestras limitaciones. Les pregunto, ¿quién aquí esta mañana diría, yo no necesito a nadie? Yo soy independiente y yo lo puedo hacer todo solo. Bueno, aunque nadie levante la mano, algunas veces sí pensamos eso, ¿no? Especialmente nosotros los varones nos gusta ser muy independientes. Amén, hermano, gracias. Pero la realidad, hermanos, es que todos tenemos nuestras limitaciones. Hay cosas que yo no puedo hacer bien y por eso yo los necesito a ustedes. Yo los necesito a ustedes tanto como ustedes me necesitan a mí. Un cuerpo saludable es un cuerpo donde cada parte del cuerpo está operando y haciendo lo que debe hacer. Y Dios nos ha creado de esa manera. Dios nos ha creado, hermanos, con nuestras limitaciones, porque Dios nos ha creado para que tengamos que depender unos de otros. Y por eso el cristianismo no es algo que nosotros podemos hacer solos y aparte del rebaño. Si alguno de ustedes en algún punto en su vida, y creo que muchos de nosotros afirmaríamos esto, donde nos hemos separado de la iglesia, donde nos hemos separado del pueblo de Dios y hemos visto que no podemos tener victoria y no podemos vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir si estamos separados del rebaño de Dios, porque Dios no nos ha llamado a ser cristianos independientes, nos ha llamado a ser cristianos dependientes unos de otros. Y lo que nos ayuda, hermanos, a mantenernos humildes en nuestro servicio a Dios es muy simple. Siempre hay que reconocer que todo lo bueno que se produce en nuestra vida, todo lo bueno, viene por parte de la gracia de Dios. Miren lo que dice en Romanos 12, versículo 3, la primera parte. Noten cómo Pablo usa la palabra gracia. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Nosotros entendemos que la gracia que Dios provee desde el principio, desde el primer día que nos salvamos hasta el último día cuando lo vamos a ver cara a cara, la gracia es favor y merecido. La gracia son recursos y merecido. La gracia es el poder y merecido que Dios le provee al cristiano para cumplir la misión en esta tierra. Entonces no se gana uno la gracia de Dios, porque si te la ganas ya no es gracia, es pago. Y hay que usar el poder, la sabiduría y la capacidad que Dios nos da a cada uno de nosotros para trabajar con ganas, para trabajar duro y para servirnos unos a otros. Les doy el ejemplo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Sobre esta gracia que transforma. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces entendemos, hermanos, que es este favor inmerecido que Dios sigue derramando sobre nuestra vida, que es lo que nos empieza a transformar nuestra vida. Y noten en este versículo que Pablo dice que su gracia para conmigo no resultó vana. Si somos honestos, todos aquí, incluyéndome a mí, podríamos mirar tiempos en nuestra vida donde podemos decir que Dios nos estaba llamando a servirle en una manera, pero nosotros no estábamos dispuestos. Y lo que estábamos haciendo durante esas temporadas en nuestra vida, si todavía estábamos en la iglesia, es que estábamos acumulando solamente información y más información. Pero el punto del cristianismo nunca ha sido la información. La meta del cristianismo siempre es transformación. Y es la palabra de Dios aplicada que transforma la vida del cristiano. Entonces, lo que hace nuestro Dios es que Dios derrama su favor y merecido sobre nuestra vida, y nuestra parte en ese punto es responder y cooperar con Dios para que venga el fruto en nuestra vida
que le da gloria a Dios. Hay un dicho que dice, nunca podemos ser más de lo que Dios quiere, pero nunca debemos contentarnos con ser menos. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nos dice aquí Pedro, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez, la exhortación para cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a mirar un momento la armonía que surge cuando diversos dones se unen en el cuerpo de Cristo para un propósito común. Miren lo que dice en Romanos 12, versículo 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo usa aquí la ilustración del cuerpo humano. Les pregunto esta mañana, ¿cuántos tienen un cuerpo aquí que les está fallando? Creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Pero Dios es fiel a darnos la gracia día tras día para seguir adelante, ¿no? Pero imagínense si todo tu cuerpo te fuera obediente. Si mañana te levantas por la mañana y cada parte de tu cuerpo está funcionando exactamente como Dios lo diseñó. Sería algo increíble, ¿no? Pero esa es la ilustración que Pablo nos está dando aquí sobre la iglesia. Nos está diciendo Pablo que como cada parte del cuerpo humano sirve su propósito y es esencial, todo es necesario en el cuerpo humano para que el cuerpo sea saludable y funcione bien. Igual diríamos que cada uno de nosotros que somos partes del cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes, mis hermanos, Dios tiene un propósito divino para nuestra vida. Y hay cosas que Dios solo hará si todos estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Para tener una iglesia saludable y fructífera, cada miembro de la iglesia tiene que hacer su parte. Porque no todos somos iguales y no todos tenemos los mismos dones y hay cosas otra vez que solamente ustedes pueden hacer, que yo no puedo hacer. Miren lo que dice otra vez el versículo 5, nos está diciendo ahí que Dios nos ha creado para trabajar juntos como un cuerpo. Otra vez, somos diferentes personas, pero nos unimos en fe y en propósito. Y esta ilustración la usa otra vez Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18 hasta el 21, donde dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, y la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Cada uno de nosotros, hermanos, está llamado a operar en nuestros llamados y nuestros dones. Y la realidad, la escritura lo afirma y lo voy a decir otra vez, que vamos a ser más efectivos como una comunidad en salir de estas puertas, en predicar el evangelio y en hacer discípulos cuando todos estamos haciendo nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Ahora, en este aspecto, un elemento esencial del cristianismo es que vivamos nuestras vidas juntas. Y como regla general se podría decir que una persona no puede vivir una vida efectiva como cristiano si no vives tu vida rodeada de otros cristianos. Y yo sé que en la Biblia hay ciertos ejemplos como Juan el Bautista que estaba solo, o podemos decir Pablo en la isla de Patmos, pero ese no es el patrón de la escritura.
La Escritura afirma que tenemos que trabajar y unirnos en comunidad. Y lo que eso significa, para ser muy práctico, significa que en las buenas y en las malas, nosotros estamos unidos como familia. Significa que nosotros en este lugar somos una comunidad de fe. ¿Podemos ver la imagen, por favor? Somos un equipo. Somos un equipo y todos venimos de diferentes antepasados, somos diferentes personas, pero todos estamos trabajando juntos con el mismo propósito. Entonces, yo sé que he dado mucha preparación para los dones, pero es importante entender cómo operan los dones antes de entrar a discutir los dones. ¿Cuándo debo usar los dones espirituales que Dios me ha dado? Pues les digo que los dones espirituales no solamente se usan los domingos y los miércoles cuando estamos en la iglesia. Los dones espirituales es algo que cada uno de nosotros llevamos desde este cuarto y lo tenemos con nosotros a todo tiempo. Pero como cualquier capacidad es algo que uno tiene que entrenarse para poder crecer en su capacidad de usar los dones que Dios le ha dado. Los usamos en nuestra vida diaria. Los usamos en la noche de alabanza cuando nos unimos a alabar. Los usamos en las noches, los debemos usar en las noches donde nos unimos en la casa de un hermano para estar en oración. Los usamos cuando salimos de este lugar y vamos puerta a puerta. Y los usamos honestamente cada vez que simplemente nos reunimos para tener compañerismo. Porque eso es lo que la iglesia es. Cuando nosotros nos reunimos en la casa de un hermano, por supuesto que nos gusta disfrutar una buena comida y pasar tiempo, pero también es una oportunidad para ser exhortado, para ser animado, para orar unos por otros, para usar los dones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ¿quién no necesita ser alentado? ¿Quién no necesita ser animado en su fe? Todos nosotros necesitamos eso. Y muchas veces ese ánimo no viene solamente del púlpito, ese ánimo viene de uno a otro, de ustedes, unos a otros animados. Y no les puedo decir cuántas veces yo me he sentido desanimado y ustedes me han animado a mí, ejerciendo sus dones espirituales. Amén. Entonces, bueno, una buena pregunta que nos deberíamos estar haciendo esta mañana, todos, es: Señor, ¿cómo me has llamado a mí a ser parte de tu obra aquí en esta iglesia? O aquí entre tu pueblo. Señor, ¿qué dones me has dado a mí para servir a los hermanos? Y les digo, hermanos, que cuando tú encuentras tu lugar entre la familia de Dios, cuando tú te unes a la comunidad y ya no es simplemente voy a ir a la iglesia el domingo y me voy, ya eres parte de la comunidad. Y yo sé que no significa que vas a conocer a todas las personas en la iglesia. Pero cuando el cristiano ya no simplemente viene al servicio el domingo y se va y empieza a hacer lo que llamamos comunidad, koinonía, donde decimos, Señor, ellos son cristianos y son parte de mi familia espiritual y quiero hacer esa conexión. Y el Señor empieza a abrir esa puerta cuando hacemos ¿qué? Cuando atendemos los convivios, cuando nos sentamos con una familia nueva, cuando Dios empieza a unirnos familia con familia. Y les digo que si no tienen eso en su vida, eso es algo esencial al cristianismo. Porque en las dificultades de nuestra vida, ustedes saben que nuestra familia que no conocen a Cristo no nos van a animar en nuestra fe. Cuando te vienen los tiempos difíciles en tu vida, lo que tú y lo que yo necesitamos es personas que conocen la voluntad de Dios, la palabra de Dios, que nos van a dar consejo bíblico, que nos van a decir, siga hacia adelante, hermano, no te des por rendido, que nos van a animar con la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? En comunidad, conociéndonos unos a otros, viviendo nuestras vidas juntas, estando juntos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y es en ese lugar, mis amados hermanos, donde cada cristiano empieza a encontrar los dones que Dios le ha dado para servir al cuerpo de Cristo. Ahora vamos a mirar hoy, solamente vamos a llegar a mirar el primer don en el versículo 6.
Vamos a examinar la expresión del don de profecía en el cuerpo de Cristo y voy a pasar mucho tiempo aquí porque creo que es importante que tengamos un entendimiento claro de lo que la Biblia está diciendo cuando habla sobre el don de profecía en el Nuevo Testamento. Ahora, si se acuerdan la semana pasada, cuando hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, afirmamos que los profetas del Antiguo Testamento eran portavoces de Dios, hablaban la misma escritura. Desobedecer a un profeta verdadero del Antiguo Testamento era lo mismo que desobedecer a Dios mismo. No tenemos hoy profecía en el sentido de que alguien habla nuevas escrituras o que alguien le va a añadir algo a la escritura. Y no hay ninguna persona hoy que pueda hablar y afirmar que tiene la autoridad de un profeta del Antiguo Testamento. Porque acuérdense que el rol del profeta en el Antiguo Testamento era la revelación directa de Dios y ellos hablaban directamente de Dios y esas palabras eran escrituras. Y cualquier persona que afirme hoy que está hablando nuevas escrituras o que está hablando algo que contradiga la Biblia, hermanos, obviamente eso debe ser rechazado como falso. Es importante entender que hay una clara distinción entre el don profético del Antiguo Testamento y el don profético del Nuevo Testamento. Vamos a mirar eso un momento. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es importante también, quiero decir esto en preparación, que el contexto de la palabra profecía, dependiendo cómo se está usando en la escritura, puede tener diferentes significados. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en la profecía, estamos pensando en el libro de Daniel o en el libro de Apocalipsis. Estamos pensando en eventos que van a pasar en un futuro. Y cuando la Biblia habla sobre la profecía, muchas veces se está hablando en ese contexto. La profecía del Nuevo Testamento no debe ser definida como algo que alguien te dice sobre tu futuro. Aunque sí hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento de esto, noten que ese no es el patrón común en la Biblia sobre la profecía en el Nuevo Testamento. Profetizar en el Nuevo Testamento es el don de transmitir a otros cristianos la verdad que ha sido dada a conocer al profeta, a la persona por Dios. Ahora, este don de profecía es algo espontáneo. No es compartir la palabra de Dios, no es predicar y enseñar la palabra de Dios. Profecía en el Nuevo Testamento, en la manera en que la están usando en las iglesias, es cuando Dios le revela algo a la persona y esa persona comparte esa revelación a otras personas con palabras humanas. En otras palabras, con sus propias palabras, comparte lo que Dios le ha enseñado. Y quiero afirmar que sí hay un lugar para los dones proféticos en la iglesia de hoy. Miren lo que dice en 1 Corintios 14, versículo 1. Dice, procuren alcanzar el amor, porque todos debemos hacerlo en amor. Pero dice, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. El don de profecía tiene un lugar en la iglesia de hoy. Pero todo lo que nosotros hacemos siempre debe ser guiado por las escrituras y entendemos que la escritura enseña que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Miren la exhortación de Pablo a las iglesias del Nuevo Testamento en respecto a este don. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 hasta el 21. Le dice a la iglesia, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno.
Vamos a parquear ahí un momentico. El apóstol Pablo nunca hubiera dicho esto, lo que acaba de decir, si la profecía del Nuevo Testamento tuviese la misma autoridad que la palabra de Dios. Y miren lo que dicen estos versículos. Esto nos está dando a entender aquí que las profecías en la iglesia contenían algunas cosas que son buenas y otras cosas que no son buenas, porque Él los anima a retener lo que es bueno. Y esto es algo que nunca se podría decir del profeta del Antiguo Testamento o de la enseñanza apostólica autoritativa del Nuevo Testamento. Entonces las profecías que fueron dadas por los cristianos ordinarios en la iglesia, en el Nuevo Testamento, no tenían la misma autoridad que la palabra de Dios. Estas profecías, estas revelaciones de Dios, tenían que haber sido en palabras humanas ordinarias. Y era algo que era donde ellos informaban algo que Dios les había traído a la mente. Noten lo que Pablo dice en estos versículos aquí. Le dice a la iglesia que pruebe las profecías. No está diciendo prueba al profeta, prueba las profecías. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El profeta era evaluado. Y si lo que el profeta en el Antiguo Testamento decía era mentira, ¿qué le pasaba? Condenado a la muerte, ¿verdad? Era un profeta falso. Pero en el Nuevo Testamento, con el don de profecía, es diferente la instrucción de Dios para la iglesia. Miren lo que dice en 1 Corintios 14, versículo 29 hasta el 33. Dice: y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vamos a mirar un momento versículo 29. Miren lo que dice. Sí, que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Aquí lo que está sugiriendo es que el creyente en la iglesia debe escuchar atentamente en los grupos donde sea que se encuentre. Cuando la persona está profetizando, el creyente debe escuchar atentamente y debe separar lo bueno de lo malo, aceptando algo y rechazando lo demás. Ustedes se imaginan que un profeta del Antiguo Testamento, por ejemplo Isaías, hubiera dicho: escucha lo que yo te digo, separa lo bueno de lo malo, lo que debes aceptar y lo que no debes aceptar. Por supuesto que no, por supuesto que no. Si la profecía en el Nuevo Testamento tuviera autoridad divina absoluta, sería un pecado hacer esto. Pero noten que Pablo aquí nos ordena que se haga de esta manera. Otra vez, estoy hablando mucho sobre este don porque esta es una área donde hay mucha división en la iglesia. Y quiero estar seguro que tenemos un entendimiento propio basado de muchas escrituras en el Nuevo Testamento. Pablo aquí otra vez está sugiriendo que la profecía del Nuevo Testamento no tiene la autoridad de las mismas palabras de Dios. Miren lo que dice versículo 30 y 31. Si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle el primero. Uno está hablando, está profetizando, y Pablo le dice que si a otro le he revelado algo, que ese se quede callado para que la otra persona empiece a hablar. Pablo permite ahí que un profeta interrumpa a otro si se hace una revelación a otro. Pablo no nos diría eso, hermanos, si las profecías del Nuevo Testamento tuvieran el mismo valor que las Escrituras. Pablo nunca le diría a alguien que interrumpa al siervo de Dios cuando el siervo de Dios está compartiendo la palabra de Dios. Eso no se apoya por las Escrituras. Y tengo que decir eso. Por esa manera, nosotros siempre seremos una iglesia que basamos todo en la Escritura y en el orden de Dios.
Por eso cuando se está predicando la palabra, no vamos a tener a alguien en este cuarto que está profetizando o que está hablando en lenguas, porque no creemos que el Espíritu de Dios va a interrumpir la enseñanza de la palabra de Dios. Todo tiene su lugar apropiado, pero ese lugar no es aquí durante la predicación de la palabra de Dios. Miren lo que dice en el versículo 32 y 33. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en la iglesia, en todas las iglesias de los santos. En otras palabras, lo que está diciendo ahí es que la persona que recibe una revelación de Dios puede controlar su boca. No es sana doctrina decir que todos están profetizando a la misma vez y que todos están hablando en lenguas a la misma vez, porque simplemente no nos pudimos controlar. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y sabemos que el dominio, el fruto del Espíritu de Dios, el último, es ¿qué? Dominio propio. Y otra vez Dios afirma aquí que Dios es un Dios de orden, no de confusión, sino de paz. Entonces, quiero otra vez enfatizar esto. Noten que Pablo, a través del Nuevo Testamento y la Escritura, Pablo y los otros apóstoles enfatizaron y señalaron a las personas a las Escrituras, a la palabra de Dios. Ellos no dijeron, vengan y oigan las profecías que tenemos para ustedes. Ellos no dijeron eso. Una y otra vez el enfoque primario siempre ha sido la Escritura, la palabra de Dios. Varios ejemplos: la exhortación de Pablo al joven Timoteo, pastor, al joven pastor Timoteo, 2 Timoteo 2:15. Le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneje con precisión, ¿qué? La palabra de Dios. Miren lo que dice en 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Otra vez la palabra de Dios. 2 Pedro 1:19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura. Está hablando sobre la escritura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Aquí está hablando sobre las escrituras y el lugar que las escrituras tienen para guiar nuestras vidas. Ahora también quiero decir esto sobre este tema. Hay algunos aquí, incluyéndome a mí, que salimos de iglesias donde la gente profetizaba todo el tiempo, era muy común. Y lo que algunas veces se ve en ese tipo de iglesia, mis hermanos, es que podemos perder completamente nuestro enfoque. Y la gente empieza a venir a la iglesia para buscar una palabra profética en vez de buscar al Señor en su palabra infalible. Y mis hermanos, eso se vuelve en algo muy problemático. Entonces, quiero afirmar que nosotros aquí, Calvary Chapel, Chino Valley, creemos que todos los dones del Espíritu siguen en operación hoy, pero la Biblia enseña que hay un balance. Y ese balance siempre hay que mantenerlo, y por eso vamos a tomar nuestro tiempo con estos dones para entender cómo se usan, cuándo se usan, qué es lo que dice la Escritura sobre cada don. Hay un dicho en Calvary Chapel, seguro que lo han oído. Dice, mucha palabra te secas, mucho espíritu te explotas, un poco de ambos maduras. Amén. Quiero leer algo con ustedes. Es un poco largo, pero creo que explica muy bien, más o menos, una buena manera de cerrar este tema. Alguien dijo esto, y esto es un líder carismático. Alguien dijo esto con respecto a la profecía en el tiempo moderno. Lo voy a leer. La profecía personal desenfrenada
hizo mucho para enflaquecer el movimiento del Espíritu Santo que comenzó a principio de este siglo. Ciertamente a los cristianos se les dan palabras los unos para los otros en el Señor, y tales palabras pueden ser muy refrescantes y útiles, pero debe haber un testimonio del Espíritu por parte de la persona que recibe las palabras. Se debe tener extrema precaución al recibir cualquier supuesta directiva o profecía predictiva. Y miren lo que dice: nunca emprendas ningún proyecto simplemente porque se te dijo que lo hicieras por una presunta expresión profética o interpretación de lenguas, o por una presunta palabra de sabiduría o conocimiento. Nunca hagas algo solo porque un amigo viene y te dice que el Señor me dijo que te dijera que hicieras esto y esto. Si el Señor tiene instrucciones para ti, te dará un testimonio en tu propio corazón, en cuyo caso las palabras que vengan de un amigo serán una confirmación de lo que Dios ya te ha estado mostrando. Su guía también debe estar de acuerdo con las Escrituras. Voy a leer uno más porque creo que también vale la pena leer esto. Otro autor carismático reconocido dijo esto: hay serios problemas planteados por el hábito de dar y recibir mensajes personales de guía a través de los dones del Espíritu. La Biblia da un lugar para tal dirección del Espíritu Santo, pero debe mantenerse en proporción. Un examen de las Escrituras nos mostrará que de hecho los cristianos primitivos no recibían continuamente tales voces del cielo. En la mayoría de los casos, y esto es importante, tomaban sus decisiones mediante el uso de lo que a menudo llamamos un sentido común santificado, y llevaban una vida bastante normal. Muchos de nuestros errores surgen cuando queremos que lo extraordinario y excepcional se convierta en algo frecuente y habitual. Que todos, y esta es la advertencia, mis amados hermanos, que todos los que desarrollen un deseo excesivo de mensajes a través de los dones tomen advertencia de las generaciones pasadas. Las sagradas escrituras son una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Amén. Quiero cerrar con esta palabra, con esta exhortación otra vez sobre las palabras proféticas. 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Qué nos está diciendo Dios en el Nuevo Testamento a la iglesia de hoy? No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. El hecho de que algo se abusa a menudo no significa que no haya un uso legítimo para el don de profecía. Y quiero acabar con esta exhortación para ustedes esta mañana que quizás tienen este don profético, y también para los que reciban una palabra de ánimo de un hermano. Acuérdense que en respecto a la profecía, el patrón no es una revelación sobre el futuro. No le estamos leyendo las cartas a nadie. Eso no es lo que significa. La profecía en el Nuevo Testamento es una revelación espontánea de Dios a la persona, y la persona está compartiendo esa revelación en palabras humanas. Y mis hermanos, si tú operas en ese don, tienes que desarrollar el don, porque la profecía puede ser impura. La profecía puede incluir nuestros propios pensamientos o ideas, se pueden mezclar en el mensaje que nosotros recibimos. Y ese mensaje algunas veces puede ser palabras directamente que recibes, una impresión de palabras, o simplemente recibes un sentido del mensaje. Ahora, sobre ese tema, nuestros hermanos, porque yo sé que en toda iglesia hay diferentes grupos en nuestra teología, incluyendo en esta iglesia. Nuestros hermanos que se inclinan hacia el cesacionismo
dirían que esto se llama recibir una impresión de Dios. Dios ha puesto esto en mi corazón. Nuestros hermanos carismáticos dirían, he recibido una profecía o una revelación de Dios. Pero quiero recordarnos a todos que tenemos una relación personal con Dios y que el Dios de la Biblia sí le habla a su pueblo de esta manera. Pero hemos cubierto las maneras en que se debe evaluar este tipo de mensaje. Voy a cerrar ilustrando esto personalmente por un momento. Yo en mi propia vida he tenido varias personas que me han compartido una visión, que han dicho, tuve una visión sobre ti, tuve un sueño sobre ti, tuve una palabra profética, una palabra de sabiduría. Y les digo que en mi propia vida, cuando ha sido del Señor, el Señor siempre me ha dado a mí un testimonio interno por el Espíritu Santo, que lo que esa persona estaba compartiendo era una afirmación de lo que Dios ya me estaba enseñando a mí a través de su palabra, a través de un sermón. Y les digo que en esos momentos fue muy alentador para mí en ese momento. Y en esos momentos específicos no contradecía la palabra de Dios. Pero también tengo que decir que no todo lo que la gente me ha compartido ha sido de Dios. He tenido que aprender a separar lo bueno y desechar lo malo. Ahora, muchos predicadores afirmarían esto. A veces cuando yo estoy aquí compartiendo algo, el Espíritu Santo me da algo en el momento que es para una persona específica. Yo no sé para quién es, pero el Señor me enseña, quiero que compartas algo específico y lo estoy compartiendo en ese momento. Y obviamente no es perfecto, no es la escritura, es una palabra profética dada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo confirma en el corazón de esa persona. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, ya estamos operando en este don. Y quizás ni siquiera lo sabías porque tú no lo llamabas de esta manera. Pero quiero recordarnos que los dones espirituales no nos hacen superior a nadie. Si tú tienes esta capacidad de Dios, esto no te hace superior si de vez en cuando operas en este don. Porque otra vez es un don de gracia, es un regalo de Dios, no nos podemos jactar. Y quiero exhortarte, si tú eres alguien que opera en este don y compartes, ten cuidado cómo compartes y lo que compartes con tus hermanos. Aprende a darle sentido al mensaje a través de las disciplinas de la oración y la palabra de Dios. Todo se tiene que evaluar con la palabra de Dios, no mis sentimientos, no mis experiencias. La palabra de Dios es la guía. Entonces no confundas a la gente. Si no lo entiendes, no lo compartas. No todos los sueños que las personas tienen y no todas las visiones que las personas tienen están destinadas a ser compartidas. Y por favor, no le digas a alguien, a la gente, que tienes una palabra de Dios para ellos. Simplemente comparte lo que hay en tu corazón, contacto, y Dios dará su testimonio y Dios confirmará su mensaje. Amén. Entonces, encierre la idea principal. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a usar humildemente nuestros dones, reconociendo que tenemos que depender unos de otros en el cuerpo de Cristo. Todo don se opera con amor y humildad. El propósito de todo don es para edificar el pueblo de Dios, para que seamos animados unos a otros y otra vez, lo más importante, siempre bajo las pautas de la Escritura, la palabra de Dios. Bueno, vamos a cerrar en oración y una última alabanza. Y les pido por favor si pueden mantenernos en oración esta semana, que estoy de viaje para mi trabajo. Nos vemos el próximo domingo para nuestro convivio y acuérdense que hay que salir a más tardar a las 12:35. Si tienen preguntas o quieren hablar o necesitan oración, por favor suban adelante. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la instrucción de tu palabra. Te damos gracias que entendemos claramente
que todo debe ser evaluado en el contexto y a través de las pautas bíblicas, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, y por mí, que nos ayudes, Señor, a ser siervos unos de otros. Que nos ayudes, Señor, a ser parte de esta comunidad. Que nos des un corazón compasivo, Señor. Que nos ayudes a ver las maneras en que podemos servirnos en maneras prácticas. Y Dios, que tú nos empieces a enseñar, si no lo sabemos, cuáles son los dones espirituales que nos has dado para servir a tu rebaño, al pueblo de Dios. Úngenos con tu presencia esta semana y úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.